Esto de la transmisión es para que usted pueda compartir también el mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Así que si usted conoce a alguien y quiere compartirlo, recuerde aquí en la página Encuentro y Salvación. Hoy estuvimos en la mañana en Fuente Bendición. En Encuentro y Salvación tiene aquí el link para poder compartirlo, ¿ok? El día de hoy vamos a ver lo que Dios nos habla acerca de quién es bueno. ¿Alguien tiene una idea de quién es bueno? Jesús, Dios, ¿quién más? El que ama a Dios antes que a nadie. Génesis capítulo 1, verso 28, vamos ahí. Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis 1, 28. Nos dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios. Está hablando de Adán y de Eva. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y enseñorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios bendijo a esta primer familia, que es varón y hembra, este matrimonio, primero les dicen: fructifiquen, es decir, den fruto. Y después de dar fruto, ¿qué dice? Multiplíquense. Y cuando se hayan multiplicado, entonces podrán sojuzgar. La parte de sojuzgar en la Real Academia de la Lengua Española nos dice que sojuzgar es una manera de dominio bajo la fuerza. Y vamos a ver qué realmente es sojuzgar con respecto a la Biblia. Porque hay una manera en cómo se ha deteriorado la manera de que el hombre debe sojuzgar, ¿sí? Ya que en la tierra sojuzgar nosotros llamamos de latín con so, que significa debajo, y iudicare, de dictar un veredicto, que en español se traduciría más como gobernar con esa violencia o con fuerza. Pero con Dios el hombre puede sojuzgar, de tal manera que el que juzgue tiene que hacerlo de una manera con control. Aquel que no domina justamente, equitativamente, proporcionalmente o equilibradamente, esto es cuando entonces se adjudica con connotaciones que son tiranos, que son opresores y que buscan que la gente se doblegue ante su autoridad. ¿Conoce algo de esto? ¿Conoce algo de este tipo de parte de juzgar? Ha habido muchas historias en cuanto a personajes en la humanidad que han juzgado de esta manera, que han puesto su dominio sobre fuerza de las personas. Y es necesario ver que Dios no mandó a hacer esto. Cuando Dios hizo multiplicar a las personas, le permitió una autoridad ejemplar. Y vamos a ver estos puntos. El sojuzgar tiene que ver con la autoridad delegada por Dios para administrar lo suyo. Vamos ahí al Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1, que nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios ha bendecido a la humanidad con esta parte para tener autoridad delegada por Dios para administrar lo que es de Dios. Así que el hombre ha tenido la bendición de administrar lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que Dios tiene? Así que fuimos administradores de todo, ¿sí? Pero necesitamos ver que esta autoridad tiene que ser para saber administrar. Hoy en día la humanidad necesita estudios de por lo menos 3 años y medio en una carrera de administración para saber administrar correctamente, para tener diferentes habilidades, cualidades para saber administrar. ¿Quién de nosotros ha tomado algún curso para administrar lo que Dios nos ha dado? ¿Quién de nosotros hemos aprendido qué es lo que Dios nos ha dado? Y sin embargo, en esto hay bendición. Pero veamos otro punto.
El sojuzgar también tiene que ver con corregir los errores o errores cometidos por omisión. Estos en la actualidad lo podemos ver en los actos jurídicos que hablan acerca de las acusaciones cometidas por omisión. ¿Y qué trata de decir esto? Bueno, en términos legales es un término medio confuso. Lo que quiere decir es que por omisión o porque usted omita las cosas que debería de hacer, está cometiendo una falta. Es decir, que usted debe de dar manutención o alimento a los que viven en su casa menores de 18 años. Si usted por omisión dice no quiero darle de comer o alimentarlo, usted está cayendo en una irrupción legal por omisión. ¿Por qué? Porque aunque usted diga no, es que él puede trabajar, es que él puede mantenerse, bajo la ley está condenado a que usted pague por omisión, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que usted le va a dar todo, no. Pero sí es cosa de hacer algo de lo que está dentro de nuestras manos posible. Y Dios también se maneja de esta manera. Por eso parte del delegar su poderío o delegar su autoridad es para enmendar o corregir los errores cometidos por omisión. Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos capítulo 12, verso 18. Nos dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Esto es sojuzgar la tierra. Esto es tener autoridad de parte de Dios, estar en paz con todos los hombres. Ahora, Pablo antepone una condición y dice, si te es posible. ¿Por qué? Porque habrá cosas que se nos van a salir de control, se nos van a salir de las manos, y entonces es cuando nosotros no tendremos la posibilidad de poder llevar en paz la situación. Sin embargo, lo que quiere decir también es que mientras tú puedas dejar de lado algún problema que tú sabes que a lo mejor estás peleando con algún necio o estás discutiendo con una persona que no tiene fundamentos o simplemente no da la razón, no se trata de que usted trate de corregirlo hasta que se doblegue, sino se trata de decir, ok, no llegamos a un acuerdo, no discutamos más, te sigo amando. Pero hasta ahí acaban las cosas. Por eso Pablo dice en esta carta, si te es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Ahora, ¿con quiénes? ¿Con tus enemigos? ¿Con los que te señalan? Con todos estad en paz. Y Mateo capítulo 25, verso 41, el Evangelio según San Mateo capítulo 25, verso 41 al 43. Entonces dirá también a los de la izquierda, porque está hablando acerca del juicio que Dios traerá después, ¿sí? Y dice anterior a estos versículos, en el 37, si no mal recuerdo, dice que a los de la derecha, ¿sí? Porque va a haber dos grupos de personas. El de la derecha que hizo lo que tenía que hacer y los de la izquierda que no hicieron lo que tenían que hacer. No tiene nada que ver con política, simplemente así lo estableció el Señor. Y está diciendo en ese verso 41, entonces también a los de la izquierda dirá estas cosas, ¿sí? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Y sin embargo, todos aquellos que son malditos y que no tienen esta dicha de parte de Dios para llegar al cielo, entonces desafortunadamente también llegarán al infierno. Pero escuche por qué. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y después en el verso 44 preguntan, Señor, ¿en qué momento nosotros te vimos en esta necesidad? Déjame decirte que eso es cuando se lo haces a alguien de tus hermanos, a alguien de todos los que ya vimos acerca del conjunto en la humanidad. Todos es todos. Y la palabra de Dios nos está diciendo, por cuanto me viste en necesidad y no acogiste esa necesidad.
Y si ustedes lo ven en lo anterior, dice que los que sí entran al reino es aquellos que sí vieron la necesidad y sí hicieron lo que tenían que hacer. Por eso es para enmendar los errores cometidos por omisión. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que no hay. Estoy de acuerdo, hay ocasiones en las que a veces no traemos, pero ¿sabes? Pedro y Juan tampoco tenían con qué bendecir a un hombre que estaba a la puerta de la Hermosa en Hechos. Y cuando le preguntan que qué pasaba con él, él simplemente no podía ponerse en pie y tenía la necesidad para el sostén de su vida. Tenía que pedir limosnas, tenía que pedir o estar ahí a la puerta extendiendo la mano. Y entonces al acercarse ellos dijeron, pues mira, ciertamente no tenemos pan, ciertamente no tenemos monedas para darte. Pero sabes, lo que sí tengo, ¿qué voy a hacer? Te doy, te damos. En el nombre de Jesús, ponte de pie y anda. Y al instante, tomándole de la mano, dice que lo levantaron y entonces él pudo andar y entró saltando a la congregación. ¿Qué quiere decir? Que por omisión no es porque no tengamos que darle a las personas. Si realmente no tuviéramos a Dios de nuestra parte, no tendríamos nada que darle. Pero teniendo a Dios, que ya lo vimos en el primer punto, ¿de quién es la tierra y su plenitud? De Dios. ¿De quién es todo lo que en Él hay y en Él habita? Entonces nosotros solamente somos administradores. Y eso en sojuzgar nos permite corregir esos errores que tanto hemos traído año tras año o generación tras generación. He conocido personas que aún el día de hoy me han contado acerca de parientes en los cuales son racistas, son personas que juzgan a las personas simplemente con la mirada. Y realmente no para esto nos dio la conciencia. Vamos a verlo más adelante. Pero punto 3 es que el sojuzgar también es emitir un veredicto entre lo que es correcto y lo que no es. El sojuzgar nos permite identificar y saber emitir un veredicto entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Deuteronomio capítulo 30, verso 14 y 15. Deuteronomio capítulo 30, verso 14 y 15. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios ha puesto delante de nosotros la vida, la muerte, el bien y el mal. ¿Sabe quién le toca elegir? A nosotros. Dios nos ha delegado su autoridad para discernir lo bueno de lo malo. Y sabe, ahí es donde entra el error del ser humano, el pecado. Volvamos a Génesis, pero ahora en el capítulo 3. Vamos a ver la caída del hombre y vamos a entender algo impresionante. ¿Por qué? Porque ciertamente en Génesis capítulo 2, verso 17 nos habla que Dios les dice, tienen todo el Edén, todos los árboles para disfrutar de ellos. Solamente de uno no tomarás el fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Dios no había preparado al ser humano para que tuviera la conciencia para juzgar. El hombre en su divinidad. ¿Por qué? Porque Dios los había creado perfectos. Por eso nosotros lo podemos ver en Génesis. Y Dios hizo al hombre y la mujer y los hizo perfectos. Los hizo buenos. Sin embargo, fueron engañados. Y cuando nosotros percibimos esto, vemos que cuando Satanás llegó con la mujer, hablando de la serpiente, dice que engañó a la mujer. Y la mujer trajo el fruto que ella consumió también al varón y le dio al varón. Entonces ellos comieron del bien y del mal. Y cuando entonces abrieron su conciencia, verso 8 de Génesis capítulo 3. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Sabe? Ese es el problema de poder sojuzgar o juzgar.
con buen juicio. El ser humano, en lugar de utilizarlo para enmendar los errores, lo ha utilizado para esconderse, para encontrar un escondite. Estos hombres habían empezado a entender que estaban desnudos, y para esto a ellos les causaba vergüenza. ¿Y qué hicieron? En lugar de correr a la salvación, corrieron de la salvación. Se escondieron detrás de los árboles del huerto. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios después le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas de esta manera? Aún no te tocaba entender el juicio que hay en la desnudez. Porque la desnudez no es pecado. Al igual que todas las cosas no fueron hechas para el mal, o no fueron creadas en cosa errónea. Si nosotros vemos la creación, dice que todo fue bueno, y todas las cosas que hay en esta tierra y su plenitud son de Dios. Así que todo es bueno. El problema es cómo nosotros en nuestro juicio lo utilizamos. ¿Sabes? El poder hablar no es malo. El hablar de otras personas es lo incorrecto. El oír no es algo malo. El oír las cosas incorrectas, ese es el problema. El comer no es malo. El comer cosas incorrectas, eso es lo malo, ¿sí? Y nosotros vamos a identificar esto. ¿Sabes? Al saber el bien y el mal que ellos tuvieron y que ahora nosotros podemos discernir, no es para ponernos detrás de los árboles y señalar a las personas cuando Dios viene. Es para ponernos delante de Dios en defensa de nuestros hermanos. Porque hoy continuamos comportándonos como Adán y Eva. Nos escondemos de los errores que nosotros tenemos delante de Dios, pero desde atrás de los árboles, ¿qué hacemos? Mira, Señor, mira esta persona, mira cómo anda, mira qué es lo que hace, mira cómo se mueve, mira lo que dice, mira lo que hace, mira cómo está vestido. Pero tú estás escondido detrás de los árboles del huerto. Y Dios pregunta no a los que estaban afuera, está preguntando a los que estaban escondidos, ¿dónde estás tú? Lucas capítulo 6, verso 37. Lucas capítulo 6, verso 37. Cristo vino a rectificar estas palabras. Y hablando con los discípulos y enseñándolos, Lucas capítulo 6, verso 37, dice, no juzgues y no, ¿qué? Y no vas a ser juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y ¿qué pasará? Serás perdonado. Verso 38, dad y se te dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Escuche bien la medida que Dios está utilizando para todos aquellos que hacen o enmiendan los errores por omisión. A lo mejor yo no sabía que era necesario dar al que te pide, porque es lo que la palabra de Dios nos dice, dad al que te pide. Si alguien te pide caminar 1 milla, camina 2. Si alguien te pide tu saquito, dale también todo el juego. Y a veces nos parece increíble que Cristo haya dicho eso y decir, entonces ¿con qué nos vamos a quedar? Vamos a parecer pobres. El que da, se le dará. Y escuche la medida: buena, apretada, remecida y rebosando. O sea, en totalidad llena, no escasa, no justa. Dice que ya cuando está diciendo apretada, un apretado no es justo. A mí me debería de quedar justo este pantalón, pero no me queda así, me queda apretado. ¿Por qué? Porque hay abundancia. Entonces, así es como Dios maneja estas medidas, en abundancia. Y rebosando darán, ¿en dónde? En tu regazo. No dice, tendrás que ir, tendrás que buscarlas, tendrás que estar haciendo grandes cosas. Da y se te dará. ¿En dónde? En tu regazo. En tu regazo.
Ahí es donde Dios quiere bendecir por tu buen juicio. Porque con la misma medida con la que mides, te volverán a medir. Y les decía esta parábola Cristo: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso una persona que está escondiéndose en la presencia del Señor con sus errores tendrá la capacidad de dar un buen juicio a los que no están escondidos en la presencia del Señor? ¿Acaso es posible que un ciego guíe a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? 40. El discípulo no supera a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Nosotros vamos siendo perfeccionados a la medida del varón perfecto. Poco a poco, no al instante. Así que no se sienta mal por los errores delante de Dios. Muestre sus errores delante de Dios. Y con la misma medida con que te miden, serás, o la misma medida, perdón, con la que mides, serás medido. Si tú sabes perdonar, Dios te perdonará. 41. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, sacas primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Cuando habla del juicio, cuando habla de sojuzgar la tierra, Cristo vino a rectificar esto y decir: es necesario que primeramente nosotros tengamos un buen juicio, una buena conciencia para poder determinar qué es bueno y qué es malo. Ahora, cuando nosotros sabemos que esto existe, no es para señalar, es para amar. Porque si Dios, siendo el Dios justo, ama, ¿nosotros qué debemos de hacer? Amar también. Lucas, ahí mismo en el verso 43, el que continúa: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora nosotros necesitamos ver que del buen corazón que Dios va haciendo en nuestras vidas traerá la limpieza o la conciencia de lo que nosotros podemos juzgar. Ahora, yo lo refiero con las personas porque eso es lo que en general más rápido o comúnmente nosotros enjuiciamos o ponemos en juicio de nuestro parecer qué es bueno y qué es malo. Pero aún todas las cosas que hay en nuestro alrededor. Es que a mí no me gusta la música X, un tipo de género. Ok, el hecho de que no te guste no quiere decir que la música por eso sea mala. Es que a mí no me gusta la marca que no es de ropa. No por el hecho de que no te guste quiere decir que la marca de Paca o de otro tipo de marcas o sin marcas como sea, no sea buena. El buen juicio ayudará a que nosotros vivamos conforme a la plenitud de Dios, porque por eso inicié con lo que Dios había hecho desde el Génesis. Fructificaos, multiplicaos y ahora sí, sojuzgad la tierra. Es un control en nuestras vidas por el dominio propio para el buen juicio, porque viene del corazón. ¿Qué pasó en Marcos capítulo 10? Verso 17 en adelante, nos habla acerca del joven rico. Un joven rico que se acerca a Cristo Jesús. Pero nosotros vamos a ver lo que dice el verso 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué dice? ¿La respuesta cuál es? Ninguno hay bueno.
Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Aquí estaba hablando Cristo. Así que Cristo está diciendo, ninguno es bueno. No hay nadie bueno. Así que no esperes a que seas perfecto, o no esperes a eliminar los errores para tener el buen juicio. Porque este joven rico, cuando se le acercó, él venía por saber qué había en la vida eterna. Y entonces le dice, ¿qué necesito hacer? Y Cristo le dice, no te preocupes, necesitas cumplir los mandamientos. Y él contesta diciendo, todos estos, Señor, los he cumplido desde mi corta edad. Qué bien, pero te falta una sola cosa. ¿Qué? El pecado por omisión o la situación por omisión. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y su juicio de este joven fue, pues me voy a quedar sin nada. ¿Qué va a pasar? Tanto trabajé, tanto hice por tenerlo y ahora me están pidiendo que lo deje. Y entonces dice que el joven simplemente cayó su semblante y se fue entristecido de ese lugar. Y Cristo tuvo que dar la referencia y decir, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico pueda llegar al cielo. ¿Por qué? Porque el buen juicio no se encuentra en las cosas que nosotros tenemos, porque ¿qué creen? No son de nosotros. ¿De quién eran las riquezas del joven? De Dios. Ahora que sabemos que ya murió hace más de 2000 años, ¿a quién se le quedaron esas riquezas? ¿Dónde andan? ¿Qué fueron de ellas? Simplemente Dios nos permite administrar lo que Él quiere en nuestras vidas, porque obviamente tener el control de todo el mundo es imposible. Para eso Dios delegó a que los chinos se encarguen de China, los rusos se encarguen de Rusia, los de la Unión Europea se encarguen de su lugar, y el mexicano de su localidad, de lo que tiene y lo que Dios le ha permitido poseer. Tanto bestias como fauna, flora, todo lo que tenemos por parte de Dios en esta tierra es necesario administrarlo con buen juicio, y más aquello que no nos dio, que fueron nuestros hermanos. Porque ciertamente lo único que Dios nos ha dado para dicha es nuestra esposa o nuestro esposo, porque aún los hijos simplemente dice que son saetas, son flechas en sus manos. Los hijos van a volar, se van a ir. Así que tampoco mantenga a sus hijos como estos son los que Dios me dio. No, Dios se los dio para que los administrara, para que los cuidara, para que los impulsara a hacer grandes cosas. Pero de ellos va a continuar la siguiente generación. ¿Qué es lo único que Dios realmente nos dio para disfrutar de otra persona? Solamente su esposa o su esposo, nada más. De ahí en fuera, los demás hermanos, hijos, tíos, amigos, etc., ni siquiera eso nos ha dado el Señor. Nos permite vivir con ellos, nos permite tenerlo a nuestro alrededor, pero es para poder sojuzgar juntamente con su buena justicia. Vamos a Romanos capítulo 14, y ahora sí entro en el tema de la predicación. Solamente son parámetros acerca del buen juicio, o el buscar el buen juicio. Pero ahora vamos a ver lo que nos habla el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 14, verso 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo 14. Y nos dice, recibir al débil en la fe. ¿A quién? Hay personas débiles en la fe. Débiles. No es lo mismo que personas con poca fe. Nos está diciendo débiles en la fe. Y si la fe es creer en lo que se espera y tener la convicción de lo que no se ve, entonces quiere decir que el débil no cree mucho, ni tampoco espera mucho de lo que Dios pueda traer. Este es el débil, no el de poca fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que aún si tú tuvieras un granito de mostaza, como un grano de mostaza tuvieras tu fe, con eso te sería suficiente para hacer grandes maravillas. Así que no hablamos de la poca fe, hablamos del débil en la fe, es decir, que la tiene, pero duda. Y escuche lo que dice:
Recibe el débil en la fe, pero no para contender sobre juicios. No contiendas con los débiles en fe sobre juicios, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es que débil solamente come. Ahora, no estoy enjuiciando, por favor, no estoy enjuiciando a los que solamente comen legumbres. Puede hacerlo. Ahorita vamos a ver esa aclaración, pero a eso me refiero. Hoy en día hay tanta sensación tan a flor de piel que cualquier cosa ofende a las personas. Cualquier cosa es para alguien un extremo. Es que ya dijiste negro, ya te fuiste al otro extremo. Pues está bien, digo blanco, oh, ya te fuiste al otro extremo. Está bien, amarillito, ya te fuiste al otro extremo. Entonces sin color, entonces nadie es que, ok. Todo lo toman en sola opinión, en la débil de sus posibilidades en buen juicio. ¿Por qué? Porque el buen juicio nos hace ver que las personas somos en creación con Dios de muchísimas maneras. Algunos altos, otros chaparritos, unos anchos, otros estrechos, algunos con facciones delicadas y bellas y otros un poco más toscas. Pero sin embargo, Dios ha sido bueno para con todos nosotros. Y ahí es donde radica el buen juicio, entender que no es por nosotros. Si por nosotros fuera, a lo mejor Hitler hubiera ganado la guerra mundial. ¿Por qué? Porque su juicio era la dominación del ser supremo o el ser humano perfecto ante los que no lo eran. ¿Y quién dio ese juicio? Él mismo. No había la parte sustentable científicamente de decir es que sí, ellos son la raza perfecta. No. Y entonces por eso hubo opiniones contrarias de decir ese juicio es errante. Ese juicio no es un buen juicio, porque todo ser humano es valioso. Porque Dios nos ha permitido sojuzgar la tierra y todo lo que en él habita. Todo lo que en él habita. Por eso continuamos leyendo. Porque uno que cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y aquí cuando se refiere no solamente, obviamente Pablo está hablando de la comida, pero vamos a hablar en términos generales. Porque el que cree que debe de comer de todo lo que hay, de alimentarse, de poder ocupar de todo lo que existe, y está el que es débil, que dice, no de todo podemos utilizar. Verso 3, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propio juicio, en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, no para las personas. El que come para el Señor come porque da gracias, y el que no come para el Señor no come, pero debe de dar gracias. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor también morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Para el buen juicio. Para el buen juicio. Murió Cristo para el buen juicio y volvió a vivir para el Señor, así de los muertos como de los que viven. Es decir, que ya no solamente es el juez de los muertos, sino que también es el juez para los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también,
¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí está el resultado del buen juicio. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso usted lo puede ver en todo el libro de Ezequiel. Lo menciona alrededor de 13 veces en las profecías de Ezequiel acerca de vivo yo y delante de mí vendrán las personas a juicio. Es decir, nuestro buen juicio no puede estar percibido en una mente humana, en una mente simplemente por nuestros recuerdos, por nuestras vivencias, por nuestra cultura. Le pongo ese ejemplo, muchas veces hemos hablado de eso. Muchos de hoy no comeríamos carne de perro. ¿Por qué? No porque estuviera mal, porque en nuestra cultura al animal o al perrito lo consideramos parte de una familia, le amamos de gran manera, a diferencia de la vaca. Y si nosotros nos vamos a uno se va a India y otro se va a China, uno tendrá el problema del dolor de ver comerse a un perro. Pero si se va a la India y dice, venga, vamos a hacer carnita asada, le va a caer la ley porque ahí usted no puede consumir vaca. ¿Por qué? Porque no les es permitido. Ahí ellos consideran a la vaca en un término mayor aún que la familia. Entonces, si vemos, no es por el hecho de qué es lo que sí comes o no comes, sino el buen juicio que Dios ha puesto de nosotros. Cuando termina diciendo también fructificad, multiplicad, sojuzgar la tierra y enseñorarse de los peces, de las aves y los animales, quiere decir que usted tiene la posibilidad de consumir, pero no llegar al bestialismo ni el maltrato, porque eso también lo juzga Dios. Quien no es bueno con su bestia está cometiendo un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se hizo para tenerlos ahí arrumbados, no se hizo para tenerlos 15 minutos y después echarlos por el retrete. Hablo de los pececitos, no, el Señor pone para señorearse de ellos, y el hablar de señorearse es que puedes alimentarte de ellos. Hay algunos que no podrás por obvias razones de que no son para el consumo humano. No tenemos la capacidad para procesar ciertas carnes, ciertas situaciones, pero nosotros vemos las cuestiones tan agresivas que también manejan la parte de Asia. Comidas muy extrañas, ¿sí? Y que muchas caen a la tentación de poner en juicio la verdad de Dios, porque también nos dice que aunque comiésemos cosa mortífera, no nos hará daño. Pero no debemos de tentar al Señor. No podemos estarle ahí echándole el ojo, que es uno de los manjares que se tiene, pero que es tóxico, que es venenoso. Podamos nosotros estar diciendo, pues ojalá y no me toque. No, tampoco se ponga a comer sapos venenosos, tampoco. No le entre ahí que a las gotas de veneno para ejercitar no sé qué músculos de la piel, y que no se metan esos problemas. Lo hizo para que usted y yo podamos disfrutar tal y como hoy disfrutamos de la carne que hoy conocemos. Si usted conoce solamente el pollito, la vaca, el cochino, la lagartija, el armadillo, el qué sé yo, solamente consuma eso. Pero si usted no le gusta consumir, no juzgue al que consume. Y el que no consume no tiene que ser menospreciado por el que sí consume. Vamos más adelante. Esto es algo por lo cual a veces hay mucho conflicto y tenemos que ser de buen juicio. Y obviamente Pablo lo está hablando con la comida, pero yo estoy hablando también en cosas generales. Ahorita lo voy a explicar un poco más. Y nos habla y nos dice, verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Por qué? Porque el buen juicio no va a ser para contender por opiniones, si es bueno o es malo. Él nos da la solución.
Ninguna sola cosa es inmunda en sí misma. Mas para el que piense que algo es inmundo, ¿para quién lo es? Para él, no para los demás, para él. Pero si por causa de la comida, en este caso ya hablamos ahora sí de la comida, tu hermano es entristecido, es señalado desde el lugar donde no se encuentra con la posibilidad de tener un juicio, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado, o no sea pues vituperado vuestro bien. Verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ya hablamos acerca de las cosas eternales. Las cosas eternales no tienen nada que ver con las cosas carnales. Ahí es donde está nuestro conflicto. Es que yo pienso que el comer está bien. Está bien que pienses el comer o el no comer, pero lo que te va a salvar en el cielo, o lo que hay como bendición del cielo, no es ni la comida, ni la bebida, ni nada en esta tierra, aquello que no sea eternal, sino los frutos mismos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Y contra tales cosas no hay juicio, porque son cosas eternas, son cosas que prevalecen para la eternidad. Así que no solamente se ponga a pensar en los alimentos, póngase a pensar en todo aquello que ha tenido por consecuencia la separación, o ha tenido por consecuencia una ruptura con otra persona. ¿Qué es aquello que no está de buen juicio? Un ejemplo le pongo yo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, por lo general tenemos un celo apasionable por las cosas de Dios, y llegamos a casa de papá y de mamá y decimos, es que todo esto está mal, y es que lo que tienes aquí está mal, y es que esas imágenes, y es que estos libros, y es que esta música, y todo está mal. Y el Señor nos dice, tú estás mal, porque tú debes honrar a tu padre y a tu madre, porque la casa donde habitas no es tu casa, es la casa de papá y de mamá. Si papá dispone de que la casa, ahí las festividades se toma, no juzgue, ame. Usted no toma, no tome, no tome, pero no llegue a decir otra vez aquí con esto. No lo haga, no lo haga, porque no es su casa, es casa de su padre. Cuando su padre quiere ir entonces a su casa, entonces sí, tiene la autoridad de decir, en esta casa no hay, porque he decidido, como Josué lo dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y aquí es donde entra el buen juicio. Si los demás deciden hacerlo, usted no tenga problema. Por eso Cristo también, cuando mandaba a los 70 y le decían vayan, y donde no los quieran recibir, ustedes ni se apuren, sacúdense el polvo en testimonio que ustedes hicieron lo que pudieron hacer. Hablen con amor, no en juicio. Estas personas cuando iban no decía ya les cayó el chahuizle, no. Ellos decían, prepárense, porque viene la buena nueva, viene Cristo. Y si no los quisieran recibir, entonces solamente sacúdanse, porque ustedes no tienen nada que ver con este juicio. Cuando ustedes tienen la posibilidad, amén. Por eso dice Pablo ahí mismo en el capítulo 12, en cuanto dependa de ustedes, esté en la posibilidad de ustedes, estén bien con todos, con todos, con todos. Con ese vecinito que ay, cómo le encanta las noches de bohemia, cómo le encanta a todos. Estén bien con todos, con todos. Hablando de verso
17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada al Señor y es aprobado por los hombres. ¿En qué? Perdón, en la justicia, en la paz y en el gozo. Si usted actúa de esta manera, verá que todo aquello, aun por difícil que parezca, los hombres traerán afinidad a su bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Si usted no es de los que está ahí y dale con el vecino y dale con el vecino y dale con el vecino, sino más bien usted en buen amor, en paz, en gozo, está ahí con sus vecinos, créame, los vecinos van a responder dichosamente a usted. Como testimonio, estamos nosotros. Ahí en la casa, ya lo he contado, ahí en la casa, un vecino de enfrente, adorador de la muerte, hace sus grandes fiestas, sus grandes pachangas, pero cuando necesitó del agua, vecino, ¿puedo agarrar? Agarre. Oiga, pero ¿puedo agarrar para lavar la camioneta? Agarre. ¿Y puedo lavar? Agarre. Y si acábesela toda, gracias a Dios, nunca nos faltó, porque Dios da la bendición remecida y rebosante. El agua nunca nos faltó, aunque faltaba en la colonia, los vecinos se sorprendieron que el aljibe siempre se llenaba, siempre se llenaba. Usted agarre, pero es que usted agarre para todo lo que quiera. No tuve que decirle más. Para la siguiente fiesta que él tuvo, yo voy llegando a la casa y la camioneta se tuvo que quedar en la esquina porque ocuparon todo el ancho de la calle. Dije, la camioneta no va a entrar sino hasta el día de mañana porque estos son de carrera larga. Está bien, no hay problema, ahí la dejamos en la esquina. Y cuando me voy metiendo, ya estoy ahí un rato, ceno, salgo, para esto todavía no estaba casado, salgo y ya nada más voy a poner el candado a la reja, ya la camioneta se va a quedar en un lado. El vecino rápidamente ve que salgo, se acerca y me dice, 5 minutitos. Y dije, pues sí, 5 minutos, como usted quiera, no hay ningún problema. Me metí y después de 5 minutos el vecino apagó su ruido. Llegan los vecinos, ¿qué le dijo? Yo, nada. Es que nunca se ha callado, es que simplemente actúen conforme a la justicia, conforme al amor, conforme al gozo. No se ponga en pleito con las personas. El pleito simplemente genera más pleito. Las vanas palabras generan ira, contiendas, disensiones, hasta herejías. ¿Por qué? Pues no que usted es cristiano. Pues sí lo soy, pero también tengo palabra para decir no. Nosotros necesitamos ver que el buen juicio de Dios tiene que ver con las cosas eternas. Así que verso 20, todas las cosas a la verdad son limpias. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o cualquier otra cosa que tengas a tu alrededor. Todas las cosas a la verdad son limpias. Y otra vez les recuerdo que dice, todas. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que haga a tu hermano tropezar, o se ofenda, o se debilite. No está diciendo que es malo comer carne, no. Es malo consumirlo en cuestión de que sea tropiezo, ofensa o debilite la fe de tu hermano. Es decir, que si a ti te gusta, pues adelante, pero no lo hagas delante del que no lo hace. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Completamente feliz es el que no se condena a sí mismo en lo que prueba o en lo que aprueba, Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe todo lo que no proviene de lo eterno es. Así que todo lo que no entre con el buen juicio delante de Dios es pecado. Dios nos ha dado esta tierra para fructificar, para multiplicarnos y para sojuzgarla con un buen juicio y un buen corazón. No nos pongamos como ellos
¿De quién hablo? Adán y Eva, detrás de la misma creación. Es que yo pienso que esto sí es bueno, es que yo creo que esto no es tan malo, es que yo digo que esto, no hay bueno ni uno solo. La manera de juzgar es con el juicio en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Por eso Cristo decía: hipócritas, no puede ser que digan, necesitas quitarte esa espinita en tu ojo cuando tú tienes una viga enorme en tu ojo. No podemos, porque estamos encubriendo nuestras mismas faltas. Estamos encubriendo nuestras mismas debilidades, y ahí es donde Dios quiere mostrar su poderío. Por eso le revela a Pablo y le dice que Cristo Jesús se le presenta y le dice: mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En tus debilidades, en los errores. Ahí es donde yo me perfecciono. Porque ¿de qué sirve venir a tus cosas perfectas, a lo que sí haces bien? Necesito venir a lo que no haces correcto, a lo que no tienes por bien hacer, en lo eterno, en lo que no es de esta tierra, fijando tu mirada en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Por eso, y vuelvo a hablar esto, lo hablé en la clase con los de discipulado avanzado, cuando viene una circunstancia de la homosexualidad, que hoy es el día cuando aflora muchísimo este tema acerca de la homosexualidad, muchas de las iglesias se cierran. ¿Por qué? Porque no aceptan al homosexual. Ahora, nosotros aceptamos al homosexual, aceptamos a la persona, no al pecado, ¿sí? Que es muy diferente. ¿A qué me refiero? Por el buen juicio, nosotros podemos tener aquí una persona con ideología homosexual a la misma par que tenemos aquí a hombres mentirosos, avaros, ladrones, codiciosos, calumniadores, maldicientes, de los cuales también Pablo decía: yo soy el primero. No podemos nosotros decir esas personas están mal cuando nosotros también mentimos. Pablo por eso lo pone en referencia en 1 Corintios capítulo 6 verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos, por qué? Porque no usan el buen juicio. No podemos cerrarle esta puerta al enfermo y decir: no, hasta que estés sano puedes entrar. Todo lo contrario, los sanos deberíamos de abrir y extender más esa puerta y decir a todos los enfermos: vengan. A todo el necesitado: lleguen, vengan. Es necesario, porque yo he descubierto mi pecado delante de Dios y sé cómo Dios bendice al que Él ama. Pero el problema es que a veces estamos todo lo contrario. Para bien, muchos de los que están afuera se identifican diciendo: yo no creo en Dios. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Que Él quisiera que hubiera fríos o que hubiera calientes, porque los tibios no le agradan, los detesta. Por mínimo, ellos han declarado total y abiertamente la incredulidad al Señor. Y entonces ellos por mínimo están ya definidos en lo que realmente creen. Pero sin embargo, muchos de los que venimos a la fe estamos titubeando entre si el buen juicio, si no es esto, si es aquello, cuando el buen juicio es saber amar los unos a los otros. Verso 11 de 1 Corintios capítulo 6. Y estos, ¿qué dice? Eran algunos. Éramos, diría otro, éramos algunos, mas ya hemos sido lavados. Ya hemos sido también santificados. Ya hemos sido también justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu
de nuestro Dios. Verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que el buen juicio tiene que ver con lo eternal. Cuando usted se le presente en estos tiempos de dificultad donde todos están dando opiniones, no se aflige usted por lo que dicen en Facebook. No se ponga usted con comentarios ahí. Si no sabes de lo que hablas, mejor ni digas, porque la palabra dice que serás condenado. No diga nada de eso. No diga nada de eso. Si usted ve que tiene una dificultad una persona, ámela. ¿Sabes qué quieres hablar? Yo estoy para escucharte. Uno de los valores de la congregación es que sabemos escuchar la necesidad. No enjuiciamos, no levantamos juicio de opresión, levantamos juicio para poder ayudar a las personas y decirles, ¿sabes qué? Sal de ese árbol, sal de esa situación que estás, ven, acércate a Dios, acércate a Dios. Eso es saber sojuzgar con la justicia del Señor. Recuerden que el juicio o el sojuzgar es la autoridad delegada de Dios para administrar lo que es de Él, el corregir los errores cometidos por omisión y todo aquello que es para emitir un veredicto entre lo que es correcto y no lo es. La persona que llegue aquí, nosotros no dejaremos que siga siendo mentirosa. Amamos a la persona, mas su mentira no es tolerada por Dios. Así que nuestro encargo es amar a la persona para corregir su error, para corregir lo que está mal delante de Dios. Así como al adúltero, al fornicario, al borracho, al que se le venga en mente. Estamos para eso Dios nos dio el buen juicio, no para juzgar. ¿Sabe de quién es el juicio? Del Señor. Un día llegará, y por eso usted puede leer ahí todo en Ezequiel, acerca de un día llegará en el cual la persona que decidió no hacerte caso, no se las verá contigo, se las verá con el Señor. Solamente usted límpiese, santifíquese. Si usted es santo, santifíquese más. Pablo mismo lo dice, y si es inmundo, o si está enlodado, o si le gusta la suciedad, ensúciese más. Dios no tiene problema con eso, porque Dios le ha puesto a usted el bien y el mal, la vida y la muerte. Usted decide para dónde ir. Pero el buen juicio nos ayuda a ayudar a las demás personas. No es para levantarnos como los fariseos y decir, gracias Señor, porque me das la libertad de saber lo que yo sí estoy haciendo bien y lo que ellos están haciendo mal. No, es para ser conforme a Cristo. Señor, perdónalos porque aún no saben ni siquiera lo que están haciendo. ¿Vas a ir con los que están leprosos? Sí, ellos son los que necesitan. ¿Te pones a comer con los pecadores? ¿Entras a las casas de estos hombres? Sí, porque ellos son los que necesitan. No hizo esto detrás de un púlpito en las sinagogas, lo hizo en las calles, lo hizo compartiendo el pan, compartiendo la vida, disfrutando de buenos tiempos. Jesucristo en las bodas de Canaán, por Dios, ¿cómo el Santo Señor se fue a una fiesta? Las fiestas son de Satanás. No son de Satanás. Si lo invitan a una fiesta, vaya. Están pagando por sus alimentos. Sea agradecido. Ay, no, yo le acepto la invitación, pero no voy. Dígale, ¿sabe qué? Mejor ocúpalo en alguien más, porque es alimento para alguien. Ahora nos pasó a nosotros en la boda. Literal, nos quedamos con alimento. Alguien está pagando por celebrar algo que así a lo mejor usted dice, bueno, es que a mí no me gusta el baile. Vaya, coma, felicite y regrésese. Listo, no tiene ningún problema. Es que yo soy débil para no decir a la copa. Ah, bueno, entonces simplemente sea agradecido. Y ¿sabes qué? Por mi debilidad prefiero no ir. No es que tú vas a poner alcohol. No pongas alcohol y sí voy. ¿Sabes? Tengo una debilidad. Me encantaría. Ah, mira, no te preocupes, si quieres, le pido a los meseros que no te lleven, que no hagan, que no inciten. De verdad, sí, te lo agradezco mucho. Vamos a estar ahí.
Vamos a agradecer, vamos a celebrar contigo. Qué bueno que has cumplido un año más, que tu hija cumple 15 años, que has pensado en mí para ser padrino, etc, 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 etc. Muchísimas cosas por las cuales el buen juicio debe de volver a estar en cada una de las personas que confiamos en Cristo Jesús, porque esto ayudará, y más en día de hoy, a que las personas sean libres de temores, de miedos, de conflictos, de asechanzas del enemigo. ¿Sí? ¿Qué juicio daremos nosotros de ver situaciones en cuanto a la pandemia de personas que no han decidido utilizar los cubrebocas? Recuerden que nosotros lo vamos a hacer por amor, no por otra cosa, no por temor a la pandemia, sino lo hacemos por amor a las demás personas. ¿De qué le serviría a usted con tanta fe entrar en un lugar y decir, a mí nadie me toca porque soy el deseable del Señor? ¿Y qué? Quítame del termómetro de encima. No, por amor nos doblegamos y decimos, adelante, adelante, te amo. Pero sabes, yo tengo a un Dios que es mayor que ese temor en la enfermedad, que esa situación económica, que esa adversidad en tu matrimonio. ¿Sabes qué? Dios puede restaurar tu familia. Dios puede restaurar ese hijo, esa hija con dificultades, con adicciones. Dios tiene la posibilidad de hacerlo. Pero ¿cómo podremos acercarnos si lo que hacemos es enjuiciar? El buen juicio de Dios busca lo eterno. El buen juicio en nuestras vidas busca lo eterno. No el alimento, no la bebida, no cualquier otra cosa. El buen juicio de Dios es lo que viene por el Espíritu Santo. Señor Padre, en esta hermosa tarde te damos gracias porque fiel eres tú y bueno para con nosotros. Hoy, Señor, hemos aprendido y tratamos de digerir, Señor, este gran alimento que has traído a nuestras vidas. Señor, sabemos que es muy sólido para nuestras vidas, que es algo que a lo mejor genera dudas en nuestras vidas, pero pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo traigas discernimiento, traigas, Señor, de tu favor en nuestras vidas y nos hagas, Señor, recipientes adecuados para esto nuevo que tú traes en nuestras vidas. Queremos ser, Señor, personas confiables para administrar lo que es tuyo, confiables, Señor, para amar a aquellos que aún, Señor, tú sigues amando tras todas las cosas que han hecho erróneamente delante de tus ojos, no de los nuestros. Ayúdanos, Señor, a mirarnos en el reflejo de Cristo Jesús para saber qué es lo malo que hay primeramente en nosotros, para poder, Señor, traer buen juicio eterno delante de las personas, no para, Señor, enjuiciarlas, no, Señor, para condenarlas, sino para amarlas y primeramente amarnos a nosotros, porque este es el segundo mandamiento mayor que has dado a nuestras vidas, que amemos a nuestros semejantes como también nosotros nos hemos amado a nosotros primeramente. Señor, ayúdanos a entender que aún en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, tú eres el Dios que hace grandes maravillas. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos que hoy han podido observar en sus vidas errores y malos juicios, que ellos, Señor, puedan traer limpieza y pureza por medio del Espíritu Santo, para que venga, Señor, al buen juicio y entender que estamos a favor de las personas, no de su pecado, a favor de apoyar al necesitado, no de dejarlo, Señor, en necesidad, a favor, Señor, de levantar una nación por honrar, Señor, nuestras autoridades, honrar, Señor, a todo aquello que nos has pedido y que sea, Señor, hecho conforme a la grandeza de tu bendición en nuestras vidas, porque hoy sabemos, Señor, que todo es tuyo y todo te pertenece. Solamente seremos administradores, buenos administradores de tu buen juicio en esta vida. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.